Pensemos en Jesús de Nazaret, no solo como una figura religiosa, sino como una persona real, de carne y hueso, un personaje histórico cuyo mensaje, fíjense, llegó a desafiar al imperio más poderoso del planeta. En este análisis vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a intentar entender por qué un predicador de una pequeña región como Galilea acabó siendo ejecutado por Roma. Y esa es la pregunta central, ¿no? La que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible que un hombre, de un rincón que para el imperio era prácticamente insignificante, llegara a ser visto como una amenaza tan grande para el orden establecido? Bueno, pues vamos a desentrañar ese misterio. Ok, para empezar a entender a Jesús es clave, es fundamental entender el mundo en el que vivía. Así que hagamos un viaje. Vámonos a la Judea del siglo I. Y créanme, aquello era un auténtico polvorín, una mezcla explosiva de política y religión que estaba a punto de saltar por los aires. Fíjense en esta cronología. Lo que vemos aquí es inestabilidad pura y dura. Judea no tenía un respiro. Era un territorio en constante agitación, que pasaba de tener un rey títere puesto por Roma a estar bajo un gobierno romano directo y a menudo bastante brutal. De hecho, cuando murió Herodes, la violencia que se desató fue tremenda, costó miles de vidas. Imaginen ese ambiente. Ese era el caldo de cultivo, el ambiente cargado de descontento en el que creció Jesús. Y hay que entender algo muy importante. No podemos hablar de los judíos como un bloque único. Para nada. La sociedad estaba totalmente fragmentada. Por un lado tenías a los saduceos, la élite sacerdotal que, se llevaban bien con Roma, colaboraban. Luego estaban los fariseos, que sí se oponían, pero de forma más pacífica, a través de la ley. Y en el otro extremo, los celotes, que directamente querían una rebelión violenta. Y en medio de todo ese tira y afloja, ¿quién estaba? Pues el pueblo, claro, atrapado entre los impuestos romanos, los gobernantes corruptos y todas estas divisiones religiosas. Y justo ahí, en medio de toda esa tensión, de ese ambiente tan cargado, aparece Jesús. Y lo que empieza a enseñar no es para nada teología abstracta o filosofía complicada, no. Su mensaje era un desafío directo, frontal, al orden establecido de su época. Ahora bien, para captar el impacto que tuvo, tenemos que fijarnos en su método de enseñanza, el mashal, lo que conocemos como la parábola. Ojo, no es que él lo inventara, pero vaya que lo perfeccionó. Su genialidad estaba en usar historias súper sencillas del día a día para hablar de verdades espirituales muy profundas. Y esta parábola, la del tesoro, es un ejemplo perfecto. Básicamente resume su mensaje central. Lo que está diciendo es que el reino de Dios es algo tan increíblemente valioso que vale la pena dejarlo todo por él. Piénsenlo. Esa idea chocaba de frente con todos los valores de la época, la riqueza, el estatus, el poder. Para él era un todo o nada. Pero si hablamos de algo verdaderamente revolucionario, escuchen esto. En una época de nacionalismo a flor de piel, con grupos que consideraban casi un deber religioso odiar al enemigo, él sale con esto de amar a los enemigos. O sea, este mensaje del Sermón del Monte era una ruptura total, absoluta. No estaba proponiendo una rebelión armada contra los romanos, para nada. Proponía algo mucho más radical, un amor que desafiaba toda lógica de la época. Entonces, a ver, el punto clave aquí, y esto es crucial, no es solo lo que decía, sino cómo lo decía. Fíjense, los escribas, los maestros de la ley, siempre basaban su autoridad en lo que habían dicho otros rabinos antes que ellos. Citaban sus fuentes, por así decirlo. Pero Jesús, él no hacía eso. Él hablaba con una autoridad que parecía venir de sí mismo. Una autoridad directa, como si él fuera la fuente. Como si no necesitara intermediarios para hablar en nombre de Dios. Claro, con un mensaje así de radical y con una influencia que no paraba de crecer, pues el choque era inevitable. Tarde o temprano iba a colisionar con las autoridades, tanto las religiosas como las políticas romanas. Era cuestión de tiempo. Veamos exactamente cómo se fue desarrollando ese conflicto. Y aquí llegamos a un momento clave, la famosa trampa que le pusieron. Le hacen una pregunta que es una genialidad en su malicia, ¿eh? Estaba perfectamente diseñada para acorralarlo, para que cualquier cosa que respondiera lo dejara mal parado. O quedaba como un traidor ante su gente, o como un rebelde ante Roma. No había, de verdad, una salida fácil. Es que la trampa era perfecta por eso, por las consecuencias. Pensemos, si decía sí, paguen el impuesto, automáticamente perdía el apoyo de la gente que odiaba ese impuesto.
Pero si decía, no, no lo paguen, ¡boom! Ahí mismo estaban los partidarios de Herodes listos para correr a acusarlo de sedición ante los romanos. Estaba entre la espada y la pared. Pero su respuesta fue, simplemente brillante. No cayó en la trampa. Con esa frase lo que hace es reconocer que sí, que el César tiene su ámbito de autoridad, pero lo pone por debajo de una lealtad mucho más importante, la lealtad a Dios. Imagínense la frustración de sus enemigos. Logró esquivar la acusación de sedición y al mismo tiempo reafirmó esa autoridad superior que tanto les molestaba. Bueno, como era de esperarse, estos encontronazos no hicieron más que escalar y escalar, hasta que todo llegó al punto culminante, al clímax de esta historia. Los juicios y finalmente la ejecución. Y aquí es súper importante que distingamos bien los dos juicios que hubo. Son diferentes. Primero, el Sanedrín, que era como el alto consejo judío, lo juzga por un cargo religioso, blasfemia. Pero, y este es el dato clave, ellos no tenían la autoridad para ejecutar a nadie. Por eso lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Y el cargo que le presentaron a él fue otro, uno político que a Roma sí que le interesaba, sedición. La acusación era que se proclamaba rey de los judíos, o sea, un rival directo del César. Hablemos de la crucifixión, porque no era simplemente una forma de morir. No. Era toda una declaración de poder. Era la ejecución más brutal, más humillante y degradante que existía en el Imperio Romano. Estaba pensada para aniquilar no solo a la persona, sino todo su legado, su mensaje, su movimiento. Para sus enemigos, esa muerte, que además era considerada maldita según su propia ley, tenía que ser el punto final, el cierre definitivo y vergonzoso de la historia de Jesús. Pero claro, todos sabemos que la historia no terminó ahí, en esa cruz. Porque lo que pasó después, lo que sus seguidores empezaron a decir, transformó lo que parecía un movimiento fracasado en una fe que, literalmente, iba a cambiar el mundo. Y esta es la afirmación que lo cambia absolutamente todo. Y ojo, no decían que su espíritu seguía vivo o que su recuerdo perduraba. No, la afirmación era mucho más radical, que su cuerpo físico, había vuelto de la muerte. Una idea que, seamos sinceros, desafiaba toda lógica y toda experiencia humana. El impacto de esa creencia fue inmediato, total. Piensen que los mismos discípulos que habían huido y se habían escondido muertos de miedo, de repente salen y están dispuestos a morir por proclamar ese mensaje. Es un cambio de 180 grados. Para ellos, la resurrección no era un detalle más, un capítulo extra. No, redefinía toda la historia. Convertía una muerte humillante en la victoria definitiva de Dios. Entonces, ¿quién fue realmente? ¿Un profeta? ¿Un criminal ejecutado por Roma? ¿O el Mesías? La respuesta que se le dio a esa pregunta no solo definió su legado, es que moldeó el curso de la historia occidental como pocas cosas lo han hecho. Y lo más increíble es que, 2000 años después, esa misma pregunta, de una forma u otra, sigue resonando.